Hola, bienvenidos de nuevo a vuestro canal Archivos de Ciencia. En este caso vamos a continuar con la serie de vídeos relacionada con los modelos atómicos. Empezaremos con este segundo vídeo introduciendo el modelo atómico de Dalton. Nos situamos aproximadamente en el año 1808, ¿vale? Aproximadamente. Eso quiere decir que pasaron desde el vídeo anterior, en el cual nos situamos en el 400 a.C., hasta 1800, 2200 años. Pero hay un hito muy importante a tener en cuenta antes de que ocurriese el modelo atómico de Dalton. Una serie de susodichas observaciones y experimentaciones de otros científicos que a continuación en el vídeo iremos viendo. La primera de ellas y la más importante, antes de empezar a introducirnos en el vídeo, es la introducción del método científico como herramienta para poder experimentar o introducir la experimentación en el día a día del ámbito científico. Bien, situémonos en el año 1808, en el cual Dalton ya tenía delante de él una serie de datos experimentales hechos por otros científicos que habían estado experimentando con reacciones químicas o con los elementos que por entonces se conocían. Pero antes de ello, os voy a pedir que hagamos un retroceso unos 200 años antes, aproximadamente en el año 1600, en el cual hay un giro totalmente drástico a la forma de hacer ciencia. Y el exponente máximo de este giro se llama Galileo Galilei. Introdujo lo que conocemos como el método científico, una serie de pasos a seguir por todo científico para llegar a poder decir que finalmente lo que simplemente se observa y se supone que es lo que ocurre no es suficiente, sino que tenemos que ir más allá e intentar demostrar, o bien con la toma de datos, o bien con la experimentación, intentando realizar lo mismo que el hecho observado en la naturaleza, es lo que en conjunto llamamos experimentación con su conjunto de toma de datos para luego analizarlo, para llevarlo finalmente a una ley o teoría. Esto lo explicaremos mejor en otro vídeo relacionado con el método científico. Os pido verlo porque es bastante importante, pero aquí lo quiero remarcar como el hito principal para poder cambiar la visión de los modelos atómicos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en el vídeo anterior los griegos no experimentaron, simplemente sacaron hipótesis de posibilidades, ¿vale?, que se les pasaba por la cabeza para definir un hecho observable como era la materia. Una de ellas iba bastante bien encaminada. A veces puede pasar que lo que pensemos pueda ir encaminado hacia la verdad y otras no. El modelo atómico o la tendencia atomista que hizo Demócrito, como vimos en el vídeo anterior, iba bien encaminada. Sin embargo, la de los 4 elementos, que fue la que perduró durante mucho tiempo en las mentes de la gente, cuyo exponente máximo fue Aristóteles, pues fue perdiendo fuerza, sobre todo a medida que a partir de 1600 se empezó a experimentar. Hubo dos hechos muy importantes a partir de 1600 y hasta 1800, generalmente muy cercanos al año 1800, en el cual dos científicos franceses, uno de ellos llamado Lavoisier y otro de ellos llamado Proust, ¿vale?, fueron experimentando con diferentes sustancias y llegando a sacar lo que hoy conocemos como leyes ponderales. De estas leyes ponderales hay 3 muy importantes, aunque existe otras más, ¿vale? Pero las 3 más importantes son las que se van a estudiar en este cuadro de aquí, ¿vale?
Bueno, ¿qué definimos como ley ponderal? Pues son aquellas leyes que rigen el comportamiento de la materia en todo cambio químico, en función siempre de la masa de las sustancias que vayan a reaccionar o participar en el experimento. ¿Vale? Dos de ellas, las dos primeras que vemos aquí, la ley de conservación de la masa y la ley de las proporciones definidas o constantes, fueron las dos propuestas por los científicos químicos propuestos anteriormente, ¿vale? Y citados, como por ejemplo Lavoisier. Lavoisier fue el que creó, digamos, la ley de conservación de la masa, que sostiene que la materia no puede crearse ni destruirse durante una reacción química, sino que se mantiene constante. Para ello realizó una serie de experimentos en los cuales intentó encerrar las sustancias químicas de una reacción, las iniciales, que se llaman reactivos, en una serie de recipientes cerrados en los cuales tenía lugar la reacción, y posteriormente, después de tener lugar la reacción, se obtenían los productos dentro del mismo recipiente aislado. Se dio cuenta de que la masa de esos reactivos iniciales que metía y la masa de los productos que finalmente obtenía era la misma. ¿Qué significaba eso? Pues para Lavoisier significaba que la materia que formaba los reactivos se transformaba en la materia que daba finalmente los productos. Es decir, todo aquello que participaba en los reactivos se reordenaba formando los nuevos productos. Si unas, como piezas de puzzle, ¿vale? De Lego. Si yo suelto una serie de piezas de Lego que tengo construidas de una manera y las reorganizo de otra para formar los productos, sigue teniendo la misma cantidad de piezas de Lego porque tengo que usar todas. No pueden escapar del recipiente, lo que supone que tengo las mismas sustancias redistribuidas de otra manera, con lo cual sus masas, sus pesos, tienen que ser iguales porque no aparece ni desaparece ninguna de ellas. ¿Vale? La siguiente ley se llama la ley de las proporciones definidas, o también llamada ley de las proporciones constantes, que fue descrita por otro químico francés llamado Proust. En ella se dice que al combinarse dos o más elementos para formar un compuesto determinado, la masa, ¿vale?, de los digamos, la masa de los elementos, ¿vale?, que forman el compuesto, lo hace siempre uniéndose de tal manera que se mantienen constantes, ¿vale? Es decir, los reactivos que van a formar el compuesto, perdón, los elementos que van a formar el compuesto tienen que estar en unas proporciones siempre fijas. Es decir, si para formar, por ejemplo, como hoy conocemos, ya veremos luego que no es así, pero como hoy conocemos la molécula de agua, sabemos que cuya fórmula es H2O, es decir, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, siempre lo harán de esa manera, combinándose dos átomos de hidrógeno, perdón, con un átomo de oxígeno. Si tenemos cuatro átomos de hidrógeno y dos de oxígeno, se podrán llegar a formar dos, ¿vale?, conjuntos o dos compuestos llamados agua, que en este caso se llaman moléculas, ¿vale? Ya veremos también eso un poquito más adelante. Bien, pues esa es la ley de las proporciones definidas, que quiere decir lo que hemos dicho, que cuando se combinen dos o más elementos lo han de hacer siguiendo una relación de números sencillos, ¿vale?, para formar un compuesto determinado. Por último, existe otra ley, que es la ley de las proporciones múltiples, que habla en sí también de otro tipo de reacción. Cuando dos elementos se combinan, ¿vale?, para formar diferentes compuestos, lo tienen que hacer también respetando una serie de parámetros, ¿vale? Pero esta ley la vamos a dejar para más adelante, porque dentro de los propios postulados de la teoría atómica de Dalton viene esto mencionado porque esta ley de las ponderal, ¿no?, la ley de las proporciones múltiples, la enunció y la experimentó el propio Dalton.
Para ello vamos a ver un poquito la teoría atómica de Dalton, ¿vale? O el modelo atómico de Dalton, vamos a llamarlo así. Bien, aquí tenemos una imagen de Dalton, ¿vale? Más que nada para que lo conozcáis. Y sobre todo lo que nos interesa es los postulados que sacó. Básicamente las ideas que unificó dentro de su teoría para poder hablar del modelo atómico. En ella engloba las leyes ponderales vistas antes, ¿vale? Tanto las que experimentó Lavoisier y Proust como las suyas propias. Estamos hablando de un modelo atómico que es el primero en el cual tiene lugar la experimentación, el primero basado en el método científico, con lo cual estos postulados están basados en experimentos, ¿vale? Basados en la experimentación directa en el laboratorio con sustancias. ¿Quiere decir que sean todos 100% ciertos? No, a veces, como veremos en el vídeo del método científico, puede ser que inicialmente, con los métodos que se tienen en ese momento, se pueda decir que se cumple una cosa, o llegar a nombrar la ley o teoría, porque en ese momento se ajusta a lo adecuado de la época o del momento en el que se ha tenido lugar esa medición. Posteriormente, con mejoras tecnológicas, con otro tipo de pruebas, se puede llegar a rehacer, ¿vale? O llegar a denegar algunos o rechazar algunos de los puntos que inicialmente tenía esta teoría, y veremos que algunos de ellos tienen, a medida que los vamos a ir ahora nombrando, tienen hoy en día que haber sido rechazados. Vamos a empezar por el primero. El primero dice que la materia está compuesta por partículas diminutas e indivisibles, también indestructibles, a las que se llaman átomos, tal y como denominó, como vimos en el primer vídeo, Demócrito. ¿Vale? Bien, hoy en día sabemos que no es así. Sabemos que los átomos no son indivisibles. ¿Vale? Y también sabemos que como tal indestructibles tampoco son. Hoy podemos saber que los átomos están formados, como veremos más adelante, por partículas más pequeñas elementales, como pueden ser los electrones. El segundo postulado habla de que los átomos de un mismo elemento son todos idénticos entre sí. Es decir, para el átomo del elemento oxígeno, todos los átomos de oxígeno tendrían que ser iguales. Mientras que para el átomo de carbono, como dice el tercer postulado, los átomos de diferentes elementos serán distintos a los de otro elemento, tendrán masas distintas y propiedades distintas. Así, el átomo de carbono no es igual ni tiene las mismas propiedades ni la misma masa que el átomo de oxígeno. Hasta ahí, esa comparación entre diferentes elementos puede ser cierta, y vamos a dejarlo también entrecomillado. Pero desde luego, el segundo postulado hoy en día lo podemos rechazar. ¿Por qué? Porque conocemos lo que se denominan como isótopos, que son átomos del mismo elemento, pero cuyo número másico, es decir, la suma de sus partículas constituyentes del núcleo, protones y neutrones, es diferente. ¿Cuáles son las que difieren? Difieren en el número de neutrones, lo que significa que ya el átomo no va a ser exactamente igual. Por ejemplo, para el isótopo deuterio y el isótopo tritio, ¿vale?, que son isótopos del hidrógeno. Uno no tiene ningún neutrón, como es el caso del hidrógeno. El deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene dos. Ya lo iremos viendo también esto a la vez que hablemos de los isótopos. Vamos al cuarto postulado. Los átomos permanecen sin división, incluso cuando se combinan en reacciones químicas. El quinto postulado dice que los átomos, al combinarse entre sí, forman compuestos. Esto
estaría de acuerdo, ¿vale?, con la ley ponderal de Proust. Y la anterior, los átomos permanecen sin división, incluso cuando se combinan en reacciones químicas, dando diferentes productos, ¿vale? Eso estaría de acuerdo con la ley ponderal de Lavoisier. Por último, tenemos los compuestos químicos se forman al unirse átomos, como veis aquí, de dos o más elementos. Es decir, un compuesto era la formación de varios elementos unidos. Y de hecho, esto también tiene que ver con la ley ponderal propia de Dalton, en el cual los compuestos químicos pueden unirse, pueden formarse a través de la unión de diferentes, de los mismos elementos químicos en diferente proporción, ¿vale? Bien, pues veamos ahora un poquito la idea de átomo que sería la que tenía Dalton. Dalton supondría que sus átomos eran esferas. La aproximación más propia sería una esfera. Obviamente, como dice el postulado, los postulados suyos, para diferentes elementos no serían exactamente iguales porque no tendrían ni la misma masa ni las mismas propiedades, con lo cual átomos de elementos diferentes serían distintos. Así, por ejemplo, aquí arriba podemos ver, ¿vale?, que tenemos una representación, ¿vale?, gráfica para diferentes tipos de elementos. Por ejemplo, el azufre se pudo representar por entonces con un círculo y una cruz. El carbono como un átomo con todo lleno de negro, ¿vale? El hidrógeno como un átomo, o sea, un círculo azul y un punto negro en su centro. El oxígeno como un simple círculo. El nitrógeno como un círculo con una raya vertical y el potasio como un círculo y 3 rayas verticales. Y abajo podemos ver la representación de algunos compuestos que por aquel entonces, ¿vale?, se creían que estaban así, no están bien, como veremos. El agua, en aquel entonces, se sabía que estaba formada por elementos hidrógeno y oxígeno. Y en este caso, la proporción se creyó que era 1 a 1, es decir, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, como vemos unido ahí. El hidrógeno es el que, como hemos dicho antes, el círculo con el puntito, y el oxígeno es el círculo solamente. Hoy en día sabemos que en verdad la proporción es 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, ¿vale? Igualmente nos pasa con otros, como el dióxido de azufre, que estaría mal, porque como el propio nombre indica, y veremos cuando demos la formulación química, dióxido significa que tendría que haber 2 oxígenos, ¿vale?, frente a un azufre, y en este caso hay 1 a 1. El monóxido de nitrógeno, en cuyo caso sí que podría estar bien representado porque contiene un átomo monóxido, significa un átomo de oxígeno y uno de nitrógeno. Ahí vemos las dos representaciones, y así sucesivamente. El monóxido de carbono, que podría estar bien representado. El dióxido de carbono lo vemos ahí representado con los 3 átomos, los 2 de oxígeno y 1 de carbono. El metano está ahí representado como un compuesto que tendría un átomo de carbono y 2 de hidrógeno, cuando sabemos hoy en día que en verdad el metano contiene 4 hidrógenos por cada átomo de carbono. Es decir, sería otro error representativo de cómo se creía que los compuestos estaban por entonces hechos. Pero bueno, básicamente lo que quiero que os quedéis es con las ideas de los postulados de Dalton. Por aquel entonces era el primer modelo, fue el primer modelo basado en el método científico y en la experimentación. A partir de aquí se irán viendo sucesivos modelos atómicos en los cuales cobrará especial importancia otras investigaciones a la par que la química, como fueron la electricidad, la luz y las teorías ondulatorias, y mucho más adelante la teoría cuántica. Veremos cómo el estudio de determinadas técnicas o de otras partes de la física ayudaron a desarrollar modelos atómicos. Hasta aquí hoy es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.